viejo Andy para conectarse. Hola, mi brother, ¿cómo estás, Andy? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Sebas, hermano, buenas noches para ti, buenas noches para toda esta comunidad de atletas, de emprendedores que están aquí conectados. Gracias por la invitación, encantadísimo y muy contento de estar aquí compartiendo contigo y con toda la comunidad. Súper, súper, viejo Andy, ¿no? Pues a ti muchísimas gracias por aceptar la invitación, mi hermano. Eh, de verdad que desde hace rato pues queríamos hacer el live, incluso desde el año pasado estábamos ahí tratando de coordinar, pero por temas de agendas también no se había dado, de cosas que estábamos haciendo ambos. Pero bueno, ya por fin se dio. Saludo, viejo Dani. Dani también, ¿no? Un emprendedor, Dani Mendoza, ahí para los que quieran aprender de marketing y demás. El hombre es un teso en esa parte, el viejo Dani Mendoza. Y pues nada, para ir contextualizando a las personas que se van conectando, lo que vamos a hablar hoy con Andy es o nos va a compartir mejor hacks de crecimiento para emprendedores deportivos y para atletas. Andy, no quiero yo omitir algún tema de tu presentación, entonces pues nada, o sea, si quieres 30 segunditos, un minuto para que cuentes las personas que tal vez no te conocen, ¿quién es el viejo Andy, el viejo crack Andy? Bueno, pues Sebas y a toda la comunidad, contarles que mi nombre es Andrés Morales. El propósito por el que me vinculé al deporte y el propósito con el que se está construyendo todo este tema de ayudar a los atletas y a los emprendedores del deporte es justamente ayudar a hacer una humanidad más sostenible y ayudar a resolver también muchísimos problemas que siento trascendentes para el mundo a través de una de las herramientas quizás más influyentes que hay en el mundo, que es el deporte y es justamente todo este mundo del emprendimiento. Entonces usamos esas dos herramientas y ayudamos a esos atletas y a esos emprendedores a crecer, a justamente a cómo lograr esos objetivos que ellos inicialmente se trazan o visualizan como un sueño a través de todo el conocimiento que está vinculado a la industria, que es la educación financiera, educación en marca personal y por supuesto, más importante aún, todo el tema de la educación emocional, mental, espiritual, para que estos atletas que siento yo hoy tienen una gran voz en el mundo, puedan potenciar cada vez más esa voz justamente porque siento que aún esa voz tiene un recorrido muchísimo más amplio por entregarle al mundo para ayudar a resolver problemas más trascendentales que hoy el mundo tiene por resolver. Super Andy. Quiero comenzar por el tema que has tocado emocional. Y hace algunos días, bueno, no recuerdo cuál fue el medio de comunicación en donde vi una noticia de Boyan, el delantero que jugó con el Barcelona cuando estaba Messi, estaba creo que Villa, Ajá, sí. bueno, los cracks ahí, Xavi, Iniesta, todos ellos. eh, y él sufrió, yo no sabía, no tenía ni idea, sufrió de un tema de ansiedad y digamos que emocionalmente estaba mal. Entonces, pues uno pensaría que una persona, o sea, el man super pinta, eh, digamos que joven también, porque ahí en ese momento él tenía como entre 18 19 20 años más o menos, y ya con una posición pues económica grande, viviendo esos temas de ansiedad, esos problemas, digamos que no estaba en equilibrio su parte emocional. Entonces, ahí viene la primera pregunta que quiero hacerte y es, ¿cómo crees tú que se puede combatir con ese problema emocional que pueden llegar a tener los atletas cuando hay fama, cuando hay dinero, cuando hay chicas de todos los sabores y todos los colores? Y que digamos te desubica y haces que pierdas el enfoque. O sea, tú ¿cómo ves ese tema? Bueno, mira, el tema de la ansiedad y el tema de la depresión se puede ver desde dos ángulos. El primer ángulo es evidentemente un desorden bioquímico que ocurre en el cuerpo, que ocurre en el cerebro. Ujú. Y el otro ángulo es el que acabaste de mencionar. Es
cómo el cerebro comienza a desconectarse del factor dinero o de ese motivante que hasta cierto punto comienza a empujar a las personas de quiero más dinero, quiero lograr más fama, quiero lograr más éxito, que es uno quizás de las palancas más peligrosas que cualquier ser humano puede tener. Y hoy, de hecho, fíjate que la Organización Mundial para la Salud habla acerca de cómo los índices de depresión, de desórdenes mentales, de desórdenes emocionales han venido creciendo de una forma muy agresiva. Entonces, sucede con este ángulo del tema bioquímico, del primero que te mencioné y del primero que les mencioné, se ha llegado a descubrir de que ese tema del desequilibrio bioquímico puede darse incluso por factores como la alimentación. Ok. Y es el primer mensaje quizás para muchos de los atletas que van a estar aquí viéndonos y que están iniciando ese camino de convertirse en profesionales del deporte, y también para los emprendedores. Todo lo que ingieren a través de un alimento y que ponen en su cuerpo crea una reacción bioquímica. Y esa reacción bioquímica no solamente está generando alteraciones en los neurotransmisores, en todo el tema hormonal de nuestro cerebro, sino también en nuestro cuerpo. Entonces, consumir, un ejemplo, eh, azúcares refinados o azúcares artificiales inciden directamente en toda esa alteración bioquímica que al final, aquí me voy a ir un poquitico para a profundizar el tema de ciertos tecnicismos como las hormonas o los neurotransmisores que son los encargados de mantenerte en un equilibrio emocional o de mantenerte motivado, la Ujú. serotonina, bueno, y una serie de neurotransmisores y hormonas que tienen ese trabajo y esa labor al interior de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Entonces, el primer mensaje es, presten mucha atención a lo que ponen en su boca como emprendedores, porque indiscutiblemente para emprender se necesita una cantidad Ujú. enorme de energía para hacer muchísimas actividades que necesitas hacer todos los días. Y para el caso de los atletas, pues por supuesto es muchísimo más importante porque dos atletas que tengan el mismo estado del talento, pero que emocionalmente se encuentren dispares, evidentemente va a crear un mejor rendimiento del atleta que está en un mejor estado emocional. Ahora, el tema de Boyan me parece muy interesante porque de hecho hasta ahora lo estoy sabiendo por parte tuya, quizás fuese muy interesante ver su caso particular para ver realmente cuál pueda llegar a ser la fuente que empezó a detonar todo eso, porque además un atleta profesional de muy chico, es decir, estamos hablando de jóvenes de veintipocos años que traen una carga, una presión enorme Ujú. encima por muchísimas cosas, sobre todo este jugador que pasó por uno de los clubes más importantes del planeta. En uno de los momentos más tesos del Barcelona. Exacto, entonces la presión y la carga con la que tienen que lidiar estos personajes es muy grande a tan corta edad, es decir, el proceso de maduración que tienen que hacer mental, emocionalmente, corporalmente, es muy acelerado. Entonces fuese muy interesante entrar también a estudiar ese caso de Boyan, porque hasta ahora lo estoy sabiendo de parte tuya. Súper, Dani. Eh, digamos que ahí en esa parte, ¿qué consejos tú o cómo asesoras a los atletas y a los emprendedores que tú manejas en esa parte de la alimentación? Es decir, hay una, no sé, hay un paso a paso, hay una guía, hay una mentoría pues personalizada o cómo lo manejas. Bueno, fíjate que el primer paso es tener la mente abierta. Y tener la mente abierta, no soy nutricionista y lo primero que les digo a ellos cuando me aproximo, porque lo hago desde un tema que busca más el rendimiento cerebral, y este tema del rendimiento cerebral es justamente porque hubo un día en el que hubo una frase muy puntual que descubrí de Johan Cruyff. Él decía, el fútbol, y pienso hoy que el deporte en general se juega más con la rapidez y la velocidad Ujú. mental de Ok. resolver un problema que está puesto en el campo de juego o en la disciplina deportiva en la que ejerce pues este atleta. Hay que resolver un problema y hay que intentar resolverlo muy rápido
buscando la mejor solución posible. Entonces, digamos que mi aproximación viene más dado no por el tema muscular o el tema que habrán otros expertos y que existen otros expertos, sino más a buscar un mayor rendimiento y una mayor agilidad en el tema cerebral. Entonces, desde esta perspectiva, no he visto hasta este momento aproximaciones de otros profesionales que busquen encontrar los alimentos de los cuales se nutre el cerebro. Y este también no solamente es un mensaje para los atletas, sino también para los emprendedores. Necesitas una lucidez todos los días, necesitas rendir al máximo posible. Es decir, emprender o convertirse o caminar y transitar ese camino de un atleta profesional necesita una lucidez y una velocidad mental muy grande. Entonces, fíjate, los macronutrientes, y ahí viene el primer hack para los atletas y para los emprendedores en el tema de la alimentación es, existen solamente una categoría de alimentos de los cuales entregan macronutrientes de los que se nutre el cerebro. Es decir, el cerebro es agua y el cerebro es grasa, ¿cierto? Ok. Entonces, digamos que hay dos factores ahí muy importantes. Uno es mantener muy hidratado el cerebro. Ujú. Mantenerte hidratado es muy importante. Entonces me tocaba ir haciendo caso. Eso. Y lo segundo más importante es que hay grasas que evidentemente son perversas para el cuerpo, Ujú. pero hay otra categoría de grasas que son muy útiles para el cuerpo. Estoy hablando del aguacate, estoy hablando de las nueces, estoy hablando de la chía, estoy hablando de la linaza, que son alimentos que van a nutrir esos procesos cognitivos en el cerebro. Hay un libro que le recomiendo a todas las personas que nos están viendo que se llama Cerebro de Pan. Cerebro de Ok. Pan te va a dar unas luces de cómo puedes alimentarte para buscar un mayor rendimiento de tu cerebro, para buscar mayor lucidez, para alejarte de esos estados de depresión, de esos estados de ansiedad, de los cuales muchos alimentos llegan a ser responsables por esas alteraciones bioquímicas que suceden en el cuerpo y en el cerebro. Ok, súper, súper Andy. Ay, no, no, me gusta cómo acoplas el tema de los atletas con los emprendedores. Creo que hay cosas en común. Ese tema de la alimentación que mencionas es clave. Yo creo que, de hecho, me pusiste a mí ahí en el problema dije, miércoles, tengo que solucionar también temas de alimentación. O sea, eso es clave para lo que dices, tener la energía y a veces uno, por el desfogue pues de la energía del día, descuida esa parte y es súper, súper importante. Me Claro, y gusta tú, ya tocamos esa parte, perdón, te interrumpo, Diego dale, Andy. tranquilo. Me gusta que tocamos esa parte ya emocional y bueno, tocamos temas de alimentación. Ahora quiero preguntarte, ¿qué le dirías, por ejemplo, a un emprendedor que, no sé, hay muchas personas que me siguen y a las que les hemos ayudado a constituir proyectos deportivos, a constituir clubes deportivos, en zonas en donde tal vez no llega el conocimiento y llega, no, o sea, llegan a través de un video que vieron en el canal y dicen, bueno, quiero constituir un club deportivo, pero tengo un problema. Y resulta que el problema es que, uno, no tengo las bases para emprender un proyecto deportivo, no sé cómo comenzar, o sea, estoy, mejor dicho, en la mala, eh, en cero, mejor dicho, en cero. Dos, no tengo el dinero tampoco para emprender. Tres, tal vez hay algunos deportistas, pero los ingresos que tal vez pueda llegar a tener con ese club son complicados o no los puedo conseguir y bueno, ahí viene el tema de cómo encuentro patrocinadores, etcétera, etcétera. Pero vienen una serie de problemas y una serie de inconvenientes que les impiden constituir su proyecto deportivo. Digamos que específicamente te hablo de clubes deportivos que son los que nosotros asesoramos y los que hemos ayudado a constituir, que de hecho no ha sido solo, o sea, no es solo el tema de, venga, yo le ayudo con la parte jurídica, sino que también me ha tocado sumarle ese ingrediente de solucionar esos problemas que van más allá de lo jurídico y que van aparte, ¿sí? Entonces, ¿tú qué le dirías a esas personas que tienen ese tipo de inconvenientes para solventarlos
y pues irnos adelante con ese proyecto deportivo. Bueno, Sebas, ahí tocaste múltiples elementos que sin duda se convierten en una barrera y yo te diría que el primero y más importante es la barrera mental. Cuando rompes la barrera mental y ya crees que eres capaz de construir un proyecto deportivo, entonces es cuando comienzas a avanzar. Lo primero es romper esa barrera mental, de que no puedo hacerlo, de que no tengo dinero, de que me hacen falta, no sé, una serie de elementos que son necesarios o que pones en tu mente como el ideal para Ujú. poder constituirte como un proyecto deportivo. Entonces rompes la barrera mental y lo que sigue es comenzar incluso sin dinero. Ahora, este tema de romper la barrera mental también de una u otra manera requiere pensar ya de forma global. Hoy una liga colombiana ya compite por una audiencia, compite con la Premier League, Ujú. compite con la liga italiana. O sea, estamos hablando de que hoy gracias a la tecnología es muy fácil encontrar el talento, grabando el talento o creando pues digamos esas sinergias a través de la tecnología, pero comienzas también pensando en, ok, o sea, tengo la herramienta del Internet que me puede facilitar arrancar todo el proceso, a Ujú. compartir lo que sabes como profesional del deporte, porque esa es otra parte. Digamos que hay una pequeña anécdota que quisiera compartir en este momento y es, en algún momento un mentor me decía, no emprendas en deporte porque te gusta el deporte, Ujú. emprende porque te gusta crear y construir soluciones para el deporte. ¿Por qué digo esto? Porque Súper. cuando eres profesional del deporte, a ti seguramente lo que te va a gustar es ayudar ahí en el campo de juego y esa es la situación de la gran mayoría de personas. Ujú. Pero emprender en el deporte, te vas a encontrar con otras actividades que a lo mejor te están alejando de esa pasión. Entonces ahí viene otra parte. ¿Cómo comienzo a construir un equipo para poder eventualmente avanzar con ese proyecto deportivo una vez hayas roto esa barrera mental de que no tengo recursos, de que estoy alejado por allá en la parte más profunda de mi país? Entonces, romper esa barrera mental, nutrirte, estar en constante aprendizaje, porque hoy la tecnología está haciendo que aparezcan soluciones para el deporte a la velocidad de la luz. Entonces, estar en constante aprendizaje, romper las barreras mentales, puedes arrancar sin dinero. Hay un emprendedor no sé, seguramente tú ya lo sigues, que se llama Carlos Muñoz, que él dice, no necesitas dinero para arrancar. El arranque es puro juego de talento, juego de conocimiento. Entre más valioso hagas tu cerebro, tu conocimiento, tu ser humano, más vas a tener posibilidades de iniciar tu propio proyecto deportivo. Entonces creo que acabo de tocar ahí múltiples cosas. Aquí podríamos quedarnos un sinfín de horas conversando acerca de lo mismo porque es un universo completamente, o sea, hay múltiples factores que inciden directamente en ese proceso de emprender. Sí, volvemos otra vez al tema mental, ¿no, Andy? O sea, porque sí, finalmente, tanto atletas como emprendedores deportivos, para llegar a donde quieren llegar, o sea, uno tiene como tal una meta, ¿sí? Uno tiene como tal una meta, uno tiene un objetivo, pero a veces llegar a esa meta y llegar a ese objetivo es complejo. Y obviamente pues van a haber barreras, van a haber inconvenientes, van a haber obstáculos. Y yo creo que tanto en atletas como en emprendedores deportivos pasa que gana y tiene el resultado el que es constante. O sea, el que miércoles, o sea, estuve en la mala hoy, me rechazaron todas las llamadas, en el entrenamiento, por ejemplo, el deportista me fue mal o fracasé o lo que sea. Y es tener otra vez como la energía de miércoles, otra vez es un nuevo día, vamos a romperla, lo que quedó atrás ayer del fracaso, del obstáculo que tuve, es un impulso o digamos que, no sé, crear como anclas también. A mí me sirve mucho crear anclas en el tema mental cuando las cosas no salen bien, como que no salen como uno espera, y hay anclas que a mí, por ejemplo, ¿sabes qué me sirve mucho, Andy? Recordarme el propósito, recordarme el objetivo. Y creo que eso también hacen los atletas, o sea, ellos visualizan como tal su propósito, su objetivo,
y eso como que otra vez reconecta. Es mi forma como de otra vez anclarme y decir, o sea, hay un objetivo, hay un propósito, vamos a meterle con toda y otra vez, ¿sí? Entonces, esa parte mental creo que es súper clave y otra vez volvemos porque es, o sea, yo también te entiendo lo que dices y, y comparto mucho lo que mencionas también de Carlos. Yo creo que también el tema de la acción, de la acción, de hecho, hay un libro que se llama El arte, el sutil arte de que te importe un carajo, de Mark Manson. Y el man dice, oiga, si usted está desmotivado, usted lo que tiene que hacer es actuar, porque la acción genera motivación y eso es un círculo. O sea, usted está desmotivado, la cagué, estoy en la mala, actúo, otra vez como que subo y es como entender ese círculo y entender que a medida que vayamos actuando, vamos a ir otra vez estando con la gasolina como tal y la energía para hacer las cosas. Entonces, me parece genial ese pensamiento que nos compartes. Y nada, Andy, me gustaría también conocer tu opinión en cuanto al tema de las finanzas y el tema financiero de los atletas. ¿Tú cómo compartes ese conocimiento? ¿Cuáles son las asesorías que das? Pronto como consejitos también o perlitas de oro que se te ocurran en esa parte. Bueno, quisiera antes de entrar a esa pregunta, se va a rematar un poquitico más acerca del tema de la motivación, porque es una pregunta muy frecuente, ¿sabes? No solamente en los atletas, sino también en los emprendedores. ¿Cómo mantener Ajá, la motivación? Y el ok. tema de la motivación, eh, uno, nuevamente el tema de la alimentación. Si no te alimentas bien, difícilmente vas a crear la bioquímica necesaria para poder estar en un estado emocional correcto. Y dos, el tema que acabaste de mencionar, el movimiento, es muy importante para poder comenzar a crear ese estado bioquímico del cuerpo y del cerebro. Y tres, hay algo que no sé si es cultural o es socialmente que se ha venido instalando en el subconsciente de las personas y es creer que el fracaso es algo completamente distinto al éxito. Son dos caminos distintos, Ujú, cuando la realidad es que tienes que fallar muchas veces para poder alcanzar el éxito. Es decir, los fracasos o los fallos son estaciones obligadas antes de llegar al éxito. Tú te pones a mirar en el caso del béisbol, estos manes, el mejor beisbolista puede llegar a tener un averaje de bateo de 3 de cada 10. ujú, 3 de cada 10. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo seguramente tienen que patear un montón de veces antes de meter uno o dos goles. Patean cientos de veces en sus entrenamientos o patean varias veces en el partido para poder alcanzar a hacer un gol o dos goles. Entonces, pensar en que ese fracaso o esas estaciones de fallos se convierten en los elementos que alimentan la sabiduría o en los elementos que alimentan cada vez más ese proceso de crecimiento tuyo. ok, Y ahora sí, en el tema financiero, Sebas, hay un problema muy grande en la industria del deporte, particularmente con los atletas, y es que ya se saben estadísticas de que al menos el 70 u 80% de los atletas, una vez terminan su carrera, a los pocos años llegan a la quiebra absoluta. ujú, Y llegan a la quiebra absoluta porque, en definitiva, no o desconocen más bien cómo conectar primero con el dinero de una forma distinta a la que venían haciendo y cómo gestionar esa energía poderosa llamada dinero. Y digo energía porque, nuevamente, el dinero es una idea que se alberga aquí en tu cerebro. Y esa idea puede significar para ti maldición o puede significar para ti una forma de construir valor para la vida de otras personas o X o Y o mil simbolismos que tengan el dinero en tu cerebro. Entonces, lo primero es nuevamente hacer un proceso de trabajo mental para descubrir cuál es ese simbolismo que hay detrás o esas creencias que hay detrás del dinero, porque son esas las creencias que modulan todos los hábitos que tienes para poder hacer dinero, para poder gestionar tu dinero y para poder dejar que fluya el dinero hacia otras causas, hacia otros proyectos, hacia otras personas que eventualmente lo que tú gastas, inviertes, están agregándole valor a la vida de otras personas.
Entonces, creo que esos serían como los tres pilares de ese proceso de educación financiera de los atletas. Entender primero cuáles son esas creencias que tienes con el dinero, cómo te relacionas con el dinero, cómo lo gestionas y cómo eventualmente entregas el dinero. Aquí quisiera también recomendarles, hay otro libro que se llama Dinero Feliz. Y Dinero Feliz es de un autor que se llama Ken Honda, y Ken Honda trae toda Ah, esa el filosofía, pelilarguito, ¿sí? así es, sí, trae toda esa filosofía de cómo conectas con el dinero para realmente poder estar tranquilo y en paz con él. Que no te pese cargar una cuenta muy grande o que no te pese igual cargar una cuenta muy vacía, emocionalmente hablando, porque el dinero al final se convierte también en un juego de energía emocional. Todo el dinero que fluya en esa energía emocional del rencor, del odio, del dinero mal habido, pues va a ir haciendo o va a seguir creando más energía de ese mismo tipo, a diferencia del dinero que circula en una energía de pasión, en una energía amorosa, a mí me encanta hacer esto, me encanta ayudar a las personas para poderles crear una mejor situación de vida, una mejor situación de crecimiento. Entonces el dinero comienza a crear más energía de la misma. Súper, súper Andy. Acá Marlon dice, porque muchos están educados para la competencia, pero no para la vida. Desconexión total. Es muy cierto, y es que fíjate que ahí viene otra parte, y suelo hablar muchísimo acerca de que necesitamos que esos atletas que hoy se están formando se conviertan en atletas 2.0. ¿Qué es un atleta 2.0? Un atleta consciente de que debe cultivar un mindset emprendedor. Cuando tú te pones a revisar casos como los de LeBron James, como los de Lionel Messi, como los de Tiger Woods, como los de Roger Federer, te das cuenta de que ellos se convierten en emprendedores después de terminar esa pequeña ventana llamada alto rendimiento en su deporte. Y comprenden que su deporte o esa disciplina, mientras que ellos están activos, su labor es construir lo más valioso que ellos tienen, que es su marca personal. Y esa marca personal se alimenta de cómo son ellos con las personas, de cómo interactúan con las personas, de cómo perciben las personas, te perciben como un ser humano agradable, te perciben como un ser humano alegre, carismático, cercano, te perciben más bien con rechazo. Entonces, comprender que eres un atleta y te estás formando como un atleta profesional o eres un atleta profesional, pero alimenta ese mindset de emprendedor. De hecho, hay Ujú. estudios científicos que vinculan los procesos intelectuales Ok. con lograr una mayor capacidad de rendimiento en tu cerebro y en tu cuerpo. Y te pones a observar y quizás ves el caso de Estados Unidos y dices, Estados Unidos es un caso que detecta un talento deportivo desde muy temprana edad y Ujú. comienza no solamente a llevarlo por el mundo del rendimiento, del deporte, del campo de juego, sino también dentro del mundo académico. Entonces, ¿cuántos libros estás leyendo al año? ¿Cómo estás nutriendo tu cerebro de forma intelectual para que puedas no solamente rendir ahí dentro del campo de juego, sino para que prepares esa corta ventana de máximo 10 años que vas a tener como un atleta profesional? Hace unos días hablaba con Jairo Suárez, que fue un futbolista profesional ya retirado, hoy emprendedor de Independiente Santa Fe, y él decía, disfruta tu etapa como deportista, no sabes hasta dónde te va a llevar el camino como deportista, puede ser muy corto, puede ser medianamente más largo de lo normal, pero Ujú. disfruta y asegúrate de que realmente hay alguien o estás haciendo lo suficiente para cuidar tus finanzas. Porque cuando termines la carrera, ahí sí haz todo lo que quieras, monta un restaurante, monta tu propia empresa con otro amigo, pero necesitas nutrirte intelectualmente y construir ese mindset de emprendedor. Andy, qué chévere. Yo siempre he tenido una duda y no sé cómo tú la resuelves ya en la práctica y en la calle. ¿Tú cómo le dices a un futbolista, o sea, eso, de tiene que leer, brother, eso créame que le ayuda, huevón, en la cancha,
además de eso también en su parte intelectual, en su parte emocional, va alimentando y va sembrando lo que va a ser de usted cuando termine la carrera. Pero el hombre dice, no, a mí es que a mí no me gusta leer, o sea, yo sé, o no me gusta prepararme pues académicamente, no necesariamente tiene que ser leer, sino que yo solo sé jugar fútbol y ese es como mi enfoque. Entonces, ¿tú cómo lo abordas? Porque yo creo que ya es un tema como de convencer al man y decirle, venga hermano, o sea, créame que esto le va a servir. Pero ¿cómo romper de pronto la terquedad? Porque hay algunos jugadores que son y deportistas en general que tal vez se cierran en ese punto y dicen no, o sea, ya a mí déjeme sano que yo para la academia y eso no, o sea, yo nací fue para el deporte. ¿Cómo tú haces para convencerlos cuando se Ese, ponen así ese caprichosos? es un gran paradigma de la industria del deporte y particularmente de los atletas, ¿sabes? Hay mucho rechazo también es que yo solamente me quiero dedicar al deporte y a mi campo de juego y ya está. Ujú, Entonces, lo que está pasando ahí es, uno, pues estás teniendo una visión muy corta porque tu ventana, tú no sabes si el día de mañana te estás lesionando y ujú, se acabó tu carrera. Tú no sabes si el día de mañana comienza tu rendimiento de bajada y ya se acabó tu carrera. Entonces, pienso y ahí viene otra cosa también que, o sea, hay muchísimas personas y yo creo que esto es de todos los seres humanos, no solamente de los atletas o de los emprendedores, sino de los seres humanos. Hay muchísimas personas deseando tener éxito, o ujú, sea lo que signifique el éxito para cada ser humano, porque es muy probable que para cada uno de nosotros el éxito signifique algo distinto, pero son muy pocos los que están dispuestos a realmente construir lo que significa el éxito. Y ese construir el éxito significa llenarte de muchos hábitos que te lleven a verte como un campesino que pone una semilla en la tierra y la riega todos los días con los buenos hábitos, con los buenos hábitos. Y esa semilla posteriormente crece y se convierten en frutos que eventualmente vas a estar recogiendo. Entonces, para esas personas caprichosas, pues realmente son de esas personas que probablemente tienen el deseo, pero no están dispuestos a crear el hábito, ¿sabes? Y ahí es donde comienza a tener un poco más de sentido el tema de que necesitamos comenzar desde muy pequeñitos a construir esos hábitos, porque fíjate que científicamente el cerebro se construye en gran parte, todos esos hábitos mentales, emocionales, corporales, se construyen a muy temprana edad, cuando el ujú. cerebro y el ser humano todavía es un disco en blanco, cuando el cerebro está como una esponja absorbiendo muchísimo conocimiento y está observando y conociendo el mundo ahí. Entonces, más que un consejo para los atletas, yo te diría también que ahí es donde entra el otro actor del deporte, que son esos papás, Ok. que es otro de los O el elementos también. intermediario, el representante, quien guíe. Exactamente. ¿Qué estás haciendo para poder nutrir ese atleta o ese ser humano desde muy temprana edad y nutrirlo con los buenos hábitos? Y ahí hay muchísimos guerreros aquí en Colombia y en toda Latinoamérica y de hecho en el mundo que se ponen de verdad con las uñas a intentar construir y a quitarle también a un ser humano de la violencia, de las drogas, de muchísimos otros problemas sociales que se ponen de verdad la 10 para construir esos hábitos de los que estoy hablando. Evidentemente hay un trabajo enorme que requiere también compromiso por parte de los padres y requiere también un proceso educativo para ser padres, ¿sabes? Ujú. Porque no existe o existen más bien muy pocas, encuentras poco conocimiento muy actualizado de cómo construir los hábitos en el cerebro de un niño de 2 años. Ujú. Y ahí para los papás que puedan estar viéndonos, les voy a recomendar un libro que se llama Neuroeducación para Padres. Y es entender cómo funciona el cerebro a lo largo de toda la vida del ser humano para poder eh, eh, hackear hackear el cerebro para poder llevarlo a un mejor estado
de hábitos mentales, emocionales, corporales, neuroeducación para padres. Y hay una chica también que se llama, bueno, en Instagram la pueden encontrar como Heart, Mind Heart. Con toda certeza les va a ayudar a entender el cerebro de un adolescente, el cerebro de un niño de 2 años, de 5 años, que es muy importante entenderlo para poder comprender cuáles son las estrategias que van a ser útiles a la hora de abordar esos chicos necios o esos chicos que creemos como desatentos, esos chicos que entendemos como, pucha, es indisciplinado. Entender todo cómo funciona el cerebro en cada etapa va a ser crucial para poder resolver ese tema. Super Andy, mira que hace como 2 días estuve viendo la historia de Agustín Garizábalo, no sé si lo Ujú. conoces, el Sí, ajá, cazatalentos. sí. Me causó curiosidad, yo dije, bueno, y este man, o sea, ¿cuál será la técnica o lo que él usa para detectar el talento? Y al man le gusta la literatura, al man le gusta, es un amante de la psicología. Entonces yo dije como, o sea, quien va a construir un proyecto deportivo, un club deportivo, quien va quien es atleta también, quien guía a un atleta, el intermediario, el representante, el papá, como tú mencionas también, tiene que ser un sabio también de esa parte de conocer el cerebro, o sea, es algo como, o sea, yo dije como, este man, ese es su patrón, o sea, ¿cuál es la regla de oro del hombre para detectar talento como Abel Aguilar, como Muriel, como el del Junior, se me fue el nombre, el 10 que jugó con James en la sub-20, bueno. Muchos jugadores que ha Borré, detectado el Borré, Borré, exacto, tú los Santos miras y Borré fue otro, exacto. son jugadores increíbles, o sea, son seres humanos también que usan su voz para transferir mucho valor a las personas que los ven. Exacto, sí. Sí, Entonces yo decía como este man, su clave es irlos llevando y analizar, porque decía, o sea, no es solo la parte deportiva, no solo, o sea, yo no solo identifico que el man sea un talentoso, sino que también cómo se comporta con la familia, cómo es su entorno con sus amigos, etcétera. Y me causó mucha curiosidad esa parte de cómo él llegaba y cómo conectaba para persuadir de una forma positiva con el jugador, de decirle, vea, usted tiene mucho talento y usted puede ser profesional, siga haciendo, escúcheme y haga caso, por decirlo así. Entonces, creo que eso es impresionante. O sea, yo dije como este man no es que tenga pues las maestrías, las especializaciones, que eso le haya ayudado pues a detectar el talento, sino el leer lo que es un ser humano, leer ah, y entender exacto. como la psicología del jugador. Entonces, Y hacer genial. una lectura, hace una lectura impecable del entorno. Porque él dice, el chico puede tener el talento, pero si el entorno y él mentalmente no está centrado, es nuevamente lo que hace un rato conversábamos, ¿sabes? Ujú. Puede tener el talento y puede tener el deseo, pero no es suficiente para llegar. Sí, tal Necesitas cual. pulirte de muchísimos otros elementos para poder convertirte en un profesional del arte llamado deporte, que Sí, requiere tal cual. cientos y miles de horas, no solamente de práctica dentro del campo de juego, sino también pulirte en muchísimas otras áreas afuera del campo de juego. Total, total, Andy. Bueno, me gustaría acá hacerte como unas preguntas de Tim Ferris, ya para ir finalizando. Eh, por ejemplo, esta me pareció chévere. Me gustaría saber cuál va a ser tu respuesta. ¿Qué compra de $100 o menos ha impactado positivamente tu vida en los últimos 6 meses? Los libros, sin duda alguna, sin duda alguna. Mira, hay muchísimas personas que se frenan mentalmente o que piensan que la educación solamente está puesta en la universidad o que está puesta en un eh, en lugar de buscar un libro. Un libro, mira,
Un libro te va a dar muchísimas guías porque son personas que están escribiendo soluciones a problemas que tú puedes estar teniendo. Entonces, sin duda, Total. los libros. Qué libro? Bueno, antes de preguntarte el libro, Carlos dice, Sebas, ¿cómo se llama el señor? Agustín Garizábalo. Es el cazatalentos más, de hecho lo han entrevistado de periódicos en revistas en Europa. O sea, el man es un teso, es cazatalentos del Cali, ya lleva muchos años trabajando. Y, De esos libros, Andy, perdón, ¿ibas a decir algo? Qué pena. no, sí, a decirle o a complementar lo que estabas diciendo, es que en Facebook puedes encontrar entrevistas donde te puedes nutrir de ese conocimiento de Agustín Garizábal. Súper, chévere. De esos libros que mencionas, dos libros que tú digas me cambiaron la vida. Bueno, ya digamos que no es de los últimos pues 6 meses, ¿no? O sea, ahí ya cambia la pregunta, sino como dos libros que tú digas, oiga, a mí estos libros me cambiaron la vida. Puede que también le cambien la vida a un deportista o a un emprendedor en el área del deporte. Pucha, bueno, yo te diría que es que son muchos, hay demasiados. Si tuviera que elegir uno, bueno, uno podría ser inteligencia espiritual para líderes. Ok. Y es un poco crear ese atleta o ese emprendedor 2.0 en el que necesitamos también atletas que se comprometan a ayudar a crear un mundo mejor, ¿sabes? Porque ¿qué estás ayudando a vender? Al final, el atleta o un evento deportivo tiene una atención que vale demasiado para muchísimas marcas y es esa la razón por la que patrocinan eventos o patrocinan atletas. Pero entonces yo les digo a esos atletas, a esos eventos deportivos y a esos emprendedores que ¿qué patrocinio estás recibiendo? Estás ayudando a vender, porque al final estás ayudando a vender. Ujú. Estás ayudando a vender azúcar para el mundo, a destruir el cerebro y el cuerpo de otros seres humanos. Estás ayudando a vender algo que realmente le aporte valor a la audiencia que tienes o a los seguidores que tienes como atleta o como evento deportivo. Entonces creo que también necesitamos nutrir esa parte de inteligencia espiritual, que es ahí donde yo te digo, ese libro me cambió la vida. Y ya un poco más eh, yendo al tema de performance, Ujú. te diría, bueno, el que te acabo de mencionar de Cerebro de Pan y el de Titanes de Tim Ferriss. Ujú. Titanes es escuchar a múltiples atletas, a múltiples emprendedores o ver y leer a múltiples emprendedores y atletas cómo ellos aumentaron su rendimiento y cómo mejoraron sus resultados de negocio y cómo mejoraron su marca personal, su ser humano. Entonces, te diría que esos 3 libros Para complementar, súper para genial. complementar, sí. Mira, esta está buena, Andy. Mira, dice, si pudieras tener una valla publicitaria, tú que eres amante de Tim Ferriss, esta es de ese huevón. Si pudieras tener una valla publicitaria gigantesca en cualquier lugar con algo, metafóricamente hablando, enviando un mensaje a millones o billones, en este caso de deportistas y emprendedores en el deporte, ¿qué diría esa valla y por qué? Esa valla diría éxito es crecimiento, felicidad es gratitud y ayudar es el legado. Y creo que son esos 3 elementos, el éxito, la felicidad y el legado, lo que realmente te van a llenar como ser humano. Ese éxito, porque a veces idealizamos el éxito como si fuera una montaña de tengo que llegar allá a ese pico y me lleno de ansiedad y dejo de disfrutar el Ujú. presente y dejo de ver oportunidades en el presente que me están ocurriendo ahí en el frente para poder llegar a eso que siento como éxito. Pero el juego del éxito es un juego infinito. Ujú. Es un juego en el que necesitas ir creciendo. En el momento en el que te estancas es cuando dejas de crecer. Y cuando dejas de crecer es cuando viene la ansiedad, cuando viene la depresión, cuando viene el problema de para qué estoy en este mundo. Y el tema de la Súper. felicidad es gratitud. Yo suelo decir mucho, agradece lo que tienes mientras conquistas lo que quieres. Eso es lo que te va a dar la felicidad, disfrutar el momento presente porque es lo único que tienes. Diego Dreyfus dice que es un loco también al Ese que man yo creo es- deberían Te vas a escuchar. morir.
Dice, te vas a morir. muchísimos emprendedores es cuando ves el futuro con ansiedad o desde la escasez de necesito cumplir esto ya, quiero convertirme ya en un atleta profesional, quiero ser el emprendedor más rico y multimillonario del planeta, pues estás dejando de vivir el presente. En lugar de decir, qué nota, qué putería sería alcanzar o materializar o convertirme en un atleta profesional. Y cuando ves eso, cierras los ojos y ves eso y sientes la emoción de, uff, qué nota, o sea, cuando lo percibes con emoción en lugar de ansiedad, es cuando las cosas comienzan a fluir en el presente. Y te enfocas en el presente y vives en el presente. Y cuando digo ayudar ese legado es porque nosotros como seres humanos todos nacimos con talentos y con dones. Son talentos y dones todos, absolutamente todos los seres humanos de la faz de la Tierra nacimos con talentos. Ujú. Que una vez comenzamos a compartirlos con el mundo, es cuando comenzamos a construir y a sentir ese propósito, a sentir que realmente estamos ayudando a crear algo mejor de lo que conocimos, ayudar a crear un mundo mejor del que estamos conociendo en este momento. Que al final, fíjate, el mundo o el universo lleva millones de años de vida, pero la humanidad lleva una ventana muy pequeñita de tiempo existiendo. Y nosotros vivimos en una ventana muy pequeñita de tiempo. Entonces es vivir y disfrutar también el proceso. ¿Estás dispuesto a disfrutar del proceso para poder materializar eso que te emocionó del futuro? Súper. Súper, Andy. Genial, brother. Qué chévere esos consejos. Me alegra mucho haberte tenido en este live, mi hermano. No, genial. Creo que muchísimas perlas de oro. Me voy con varios libros acá nuevos anotados para la mesa de noche. Y pues nada, muchísimas gracias, brother, por aceptar la invitación. Para los que quieran de pronto seguir el podcast de Andy, o bueno, ahí lo pueden encontrar en Instagram, pero no sé si puedes compartirnos el nombre del podcast como para que lo tengan en presente en Spotify. Sí, bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como Andy Growth, como Andy Crecimiento 1, Andy Growth 1, y el podcast se llama The MVP Legacy Show. Ahí entrevistamos atletas y emprendedores que están transformando el mundo a través de sus pasiones y de este mundo llamado deporte. Y Súper, Sebas, Andy. Dime. muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad que fue un honor compartir aquí contigo este espacio, un honor compartir con todas las personas aquí que nos están viendo. Muchísimas gracias. No, 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 a ti, brother, a ti. Un abrazo para todos y nos vemos entonces en un próximo. Oiga, se me olvidó acá cómo era que se terminaba el live. Hace rato no hacía. Creo que es en la X, ¿cierto? Voy a mirar Creo que entonces. sí. Bueno, Un chao, gran chao, saludo a chao para todos. todos. Vale, chao, Chao, chao. chao. Vale.